¿Alguna vez has sentido que no estás solo, aunque nadie más esté en la habitación? ¿Has tenido la extraña sensación de que te observan en la oscuridad, de que algo te sigue, pero no sabes explicarlo con palabras? La Biblia no guarda silencio sobre estas cosas. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que tú sientes no es imaginación. Lo que tú percibes puede ser real. Hoy quiero que abras tu espíritu, porque Dios te va a revelar lo que muchos ignoran. Hay señales espirituales que te están advirtiendo y es hora de despertar. Déjate guiar por esta palabra, porque si hay un espíritu que te sigue, también hay un Dios que te guarda. Si esta palabra ya está tocando tu corazón, déjanos tu comentario abajo o compártela con alguien que la necesite. Hay muchos que aún no saben lo que está detrás del velo. A veces, lo que no podemos ver es más poderoso que lo que está frente a nuestros ojos. Muchas personas viven años ignorando que hay realidades espirituales que los rodean, que los observan, que los siguen, y que se manifiestan cuando encuentran espacio para hacerlo. No estamos hablando de supersticiones ni de cuentos para asustar a los niños. Estamos hablando de verdades espirituales que la palabra de Dios nos revela con claridad, aunque muchos prefieran ignorarlas por miedo o incredulidad. Cuando alguien comienza a caminar con Dios, empieza a notar cosas que antes no notaba. Sensaciones, presencias, ambientes que cambian de repente. No es locura, no es paranoia. Es que el mundo espiritual se vuelve más evidente cuando el Espíritu Santo habita dentro de ti, porque la luz siempre revela la oscuridad. La presencia de Dios en tu vida empieza a incomodar a lo que antes estaba cómodo a tu alrededor. Y ese es el primer gran indicio de que algo invisible puede estar siguiéndote. La Biblia nos muestra cómo los espíritus inmundos seguían a Jesús a donde él iba. En el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 23, se nos dice: y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Aquel espíritu no estaba dormido, no estaba quieto, estaba presente, oculto, disfrazado, en una rutina religiosa. Pero cuando Jesús entró, todo lo invisible fue sacudido. Y así sucede hoy también. Hay casas donde todo parece normal hasta que alguien decide buscar a Dios de verdad. Entonces se despiertan cosas, se agitan sombras, se revelan presencias. Y no es porque Dios no está, sino porque su presencia está limpiando lo oculto. Hay personas que sienten que algo las sigue porque, efectivamente, algo las sigue. Presencias que entraron por pactos antiguos, por objetos cargados espiritualmente, por palabras malditas que alguien lanzó en el pasado. Espíritus que se apegaron a heridas profundas, a pecados no confesados, a traumas no sanados, y mientras no haya luz, esas presencias caminan en la sombra. Pero cuando la luz de Cristo llega, ellas no pueden ocultarse más, porque todo lo que está en tinieblas será revelado por la luz. Uno de los mayores errores que un cristiano puede cometer es pensar que por ser hijo de Dios está exento de ataques o influencias espirituales. No es así. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos exhorta diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice que el enemigo está dormido. No dice que está lejos. Dice que anda alrededor, observando, esperando una brecha, buscando un corazón distraído, una mente desprotegida, una casa sin oración. Y es ahí donde muchos se pierden, porque sentem o peso, mas não discernem o motivo. Percebem uma angústia que não tem nome, um cansaço que não tem causa física, uma tristeza que invade a alma do nada, e pensam que é apenas emocional. Mas muitas vezes é espiritual. Há lares onde o ambiente está carregado,
onde a paz parece ter saído pela porta e a tensão virou rotina. Há famílias que vivem em guerras sem saber que estão sendo influenciadas por algo que as segue, que se alimenta da divisão, que sopra mal-entendidos e aumenta os conflitos. Cuando un espíritu te sigue, su objetivo no es solo asustarte, es desgastarte, es quitarte la paz, el enfoque, la intimidad con Dios. Es hacerte creer que no vale la pena orar, que nada va a cambiar, que estás solo. Porque si logra que tú lo creas, entonces tendrá terreno fértil para operar. Porque los espíritus no se alimentan de tu miedo, se alimentan de tu fe debilitada. Y aquí es donde la palabra de Dios se vuelve tu arma. No una emoción, no un pensamiento positivo, sino la palabra viva y cortante como espada de dos filos. Porque Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con argumentos humanos, respondió con la Escritura. Y todo espíritu que te siga retrocederá cuando tú declares con autoridad lo que Dios ya dijo sobre ti. Pero necesitas estar atento, porque el primer paso para la libertad es el discernimiento. No se puede resistir lo que no se reconoce, no se puede reprender lo que se ignora. Y por eso el Espíritu Santo te está despertando hoy, para mostrarte señales, para abrir tus ojos espirituales, para que entiendas que no estás solo, que sí, algo puede estar siguiéndote, pero el que está contigo es mayor que el que está en el mundo. No tengas miedo, porque esta revelación no viene para aterrarte, sino para equiparte. No viene para condenarte, sino para despertarte, porque lo que camina contigo no podrá dominarte si Cristo habita en ti, pero tienes que abrir la puerta a su luz. Tienes que dejar que Él entre en cada rincón de tu vida y expulse lo que no pertenece a su presencia, como lo hizo en el templo, cuando volcó las mesas y limpió lo que estaba sucio. Él quiere hacer lo mismo contigo hoy, pero necesitas decir: Señor, entra, muéstrame lo que no veo, límpiame de lo que me sigue, porque no estás solo. Y si hoy estás escuchando esto, es porque el cielo ha decidido intervenir. Cuando el alma comienza a despertar al mundo espiritual, muchas veces lo primero que percibe no es la gloria, sino el conflicto, porque el despertar espiritual no es una caminata entre flores, es una batalla por territorio, es una confrontación entre la luz que entra y las tinieblas que no quieren ceder. Es por eso que muchas personas, al comenzar a buscar más de Dios, experimentan un aumento de ataques, una extraña opresión en casa, pesadillas que antes no tenían, y una sensación profunda de inquietud sin explicación. Y eso, lejos de ser una señal de que algo está mal contigo, puede ser la prueba de que el cielo está sacudiendo lo que estaba escondido. Cuando un espíritu te sigue, no siempre lo hace para hacerse evidente. De hecho, su arma más peligrosa es el silencio. Él se esconde detrás de lo cotidiano, se mueve entre la rutina, susurra en medio del cansancio. Sabe que si logra permanecer oculto, su influencia será más profunda. Y una de las señales más claras de su presencia es cuando el ambiente cambia repentinamente. Lugares que antes eran de paz se vuelven tensos. Espacios donde antes se oraba, ahora parecen fríos. Y no es una sensación física, es espiritual, porque donde hay una presencia extraña, el Espíritu Santo se inquieta. Recuerda lo que sucedió en Marcos capítulo 5, cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos. Apenas puso un pie en tierra, un hombre poseído vino corriendo hacia él, gritando con desesperación. Ese espíritu que estaba dentro del hombre no soportó la presencia de Cristo, porque donde está la luz verdadera, las tinieblas no pueden permanecer en silencio. Esa escena nos enseña que los espíritus que oprimen y siguen a las personas reconocen a Jesús, pero también revela que no todos ellos se manifiestan abiertamente. Aquel hombre había vivido años entre tumbas, aislado, sin que nadie lo ayudara. Solo cuando Jesús llegó, se rompió el silencio. Y así sucede hoy.
Hay espíritus que han seguido familias por generaciones. Hay opresiones espirituales que se han camuflado como depresión, como enfermedad, como crisis emocional. Pero cuando Jesús entra, lo oculto se revela. Una señal clara de que algo te está siguiendo espiritualmente es el aumento de miedos repentinos. Personas que siempre fueron tranquilas comienzan a sentir pánico sin causa. Lugares donde antes dormías en paz, ahora parecen hostiles. Hay quienes sienten que algo los observa en la noche, que se despiertan con una presión en el pecho, que escuchan sonidos sin fuente visible. Y, aunque el mundo racional lo niegue, el espíritu lo sabe, porque hay guerras que no se ven, pero se sienten. La palabra de Dios nos recuerda en el Salmo 91, versículo 5, «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». ¿Sabes por qué Dios dice esto? Porque Él sabe que hay terrores reales que atacan de noche. Hay flechas espirituales que vuelan durante el día. Él no dice no existen, dice no temas. Porque lo que te rodea puede ser real, pero el poder que habita en ti es mayor. Y esa es la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que camina sin cobertura espiritual. No es que no seamos atacados, es que no estamos solos. Hay hogares que, sin saberlo, se han convertido en lugares de refugio para presencias espirituales no deseadas. No porque lo hayan querido, sino porque abrieron puertas sin darse cuenta, películas oscuras, objetos consagrados al ocultismo, palabras malditas lanzadas en momentos de ira, prácticas espirituales fuera de la voluntad de Dios. Todo eso crea brechas. Y donde hay brechas, entran las sombras. Es por eso que la Biblia insiste tanto en la santidad del hogar, en la pureza del ambiente, porque el enemigo sabe que si logra corromper tu espacio, podrá afectar tu alma. Y es aquí donde el discernimiento espiritual se vuelve vital, no para vivir con paranoia, sino para vivir con autoridad, no para temer, sino para actuar. Porque el Hijo de Dios no está llamado a esconderse, sino a resistir. Santiago capítulo 4, versículo 7, lo dice con claridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir no es cerrar los ojos y esperar que pase. Resistir es pararse en la verdad, declarar la palabra, cerrar las puertas abiertas, limpiar lo que está contaminado, y proclamar que tu vida y tu casa le pertenecen a Cristo. Tal vez tú no entiendas por qué, de repente, tu casa se volvió tensa. ¿Por qué tus hijos comenzaron a tener pesadillas? ¿Por qué tu matrimonio enfrenta discusiones sin sentido? Tal vez sea porque un espíritu te está siguiendo. Pero hoy, el Espíritu de Dios te está hablando. No para que tengas miedo, sino para que despiertes, para que tomes tu autoridad, para que limpies tu terreno, porque lo que no se enfrenta permanece. Pero lo que se expone a la luz de Cristo pierde fuerza, pierde poder, pierde legalidad. No necesitas ser un experto espiritual para discernir. Solo necesitas estar lleno del Espíritu Santo, y Él mismo te mostrará lo que está desequilibrado, lo que no pertenece, lo que necesita salir. Pero necesitas obedecer. Porque muchas veces el espíritu que te sigue solo está esperando que tú te resignes, que aceptes su presencia como normal. Pero no es normal vivir con opresión. No es normal tener miedo de tu propia casa. No es normal sentirte observado al orar. Hay algo ahí, y hoy es el día en que eso será quebrado. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa promesa no es teoría, es poder real. Poder que limpia, que restaura, que rompe cadenas. Poder que entra a tu hogar y lo transforma en santuario. Pero todo comienza con un paso, decir, Señor, muéstrame la raíz. Porque cuando Él revela, también sana. Cuando Él señala, también limpia. Y cuando Él entra, todo espíritu que te seguía se desvanece en su luz. Lo que muchas veces no entendemos es que el mundo espiritual opera bajo principios, no bajo emociones.
El enemigo no invade sin permiso, no actúa fuera de los límites. Él necesita legalidad. Y esa legalidad muchas veces es concedida sin que lo notemos, a través de puertas que abrimos con nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestras palabras, y en ocasiones con los objetos que permitimos permanecer en nuestro hogar. Porque no todo lo que parece inofensivo está vacío de influencia. Hay cosas que cargan memoria. Hay objetos que transportan historias espirituales. Y cuando un espíritu te sigue, muchas veces lo hace porque algo en tu vida le está dando derecho a permanecer cerca. En el libro de Josué capítulo 7, la Biblia nos muestra un episodio poderoso, el pecado de Acán. Él había tomado objetos prohibidos del enemigo y los escondió en su tienda. Nadie lo sabía, nadie lo vio. Pero el pueblo entero comenzó a perder batallas. La presencia de Dios se apartó. La protección desapareció. ¿Por qué? Porque lo oculto tenía poder. Porque lo consagrado a lo inmundo había sido mezclado con lo sagrado. Y mientras eso no fue removido, Israel fue derrotado. Ese principio sigue siendo verdad hoy. Hay hogares donde se ora, donde se busca a Dios, pero que siguen bajo opresión porque hay cosas escondidas que deben ser entregadas, renunciadas, destruidas, cosas que fueron regaladas con malas intenciones. Recuerdos de relaciones pasadas marcadas por el pecado. Objetos vinculados al ocultismo, a religiones extrañas, a pactos inconscientes. Cosas heredadas que nadie examinó, pero que llevan una historia espiritual que no corresponde al reino de Dios. No se trata de vivir con paranoia, ni de andar con miedo de todo lo que nos rodea. Se trata de vivir con discernimiento, porque si el Espíritu Santo habita en ti, Él mismo te inquietará frente a lo que no proviene de Dios. Hay personas que me dicen, Pastor, hay algo en mi casa que me incomoda, pero no sé qué es. Y yo respondo, si tu espíritu no tiene paz en un ambiente, escucha esa voz. Pídele al Señor que revele qué objeto, qué foto, qué símbolo, qué recuerdo está siendo una puerta abierta al mal. Porque muchas veces el espíritu que te sigue no está afuera, está anclado dentro de tu casa, por algo que aún no fue removido. No es casualidad que Dios ordenara a su pueblo purificar sus hogares. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, dice claramente, «Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás totalmente y la abominarás, porque es anátema». Dios no está hablando de supersticiones, está hablando de principios espirituales. Si tú permites que lo que Él rechaza entre a tu hogar, tú te colocas en oposición a su protección. Y cuando la protección se rompe, el enemigo entra. Pero Dios no revela para condenar. Dios revela para limpiar. Revela para restaurar. Revela porque te ama. Porque Él sabe que no puedes avanzar mientras cargas cadenas invisibles. Él quiere libertarte. Pero la libertad requiere decisión. Requiere obediencia. Requiere que tengas el valor de renunciar a lo que antes protegías, porque hay personas que aún guardan cartas, fotos, recuerdos de relaciones pasadas, y eso es una atadura. Hay quienes tienen libros, adornos, estatuillas, símbolos sin saber su origen, y eso puede ser una entrada espiritual. No basta con decir que crees en Dios, es necesario alinear tu vida entera con su presencia. Cuando un espíritu te sigue, no siempre lo hace para atacar directamente. A veces, su estrategia es acompañarte silenciosamente, influenciar tus pensamientos, tu estado emocional, tus decisiones, no para que te des cuenta, sino para que lentamente te alejes de Dios sin saber por qué. Porque donde hay opresión constante, la fe comienza a debilitarse, la oración se enfría, la palabra se vuelve distante, y así, paso a paso, el espíritu gana espacio. Pero cuando tú decides buscar al Señor con todo tu corazón, Él comienza a revelarte lo que necesitas entregar, y eso muchas veces es doloroso, porque hay objetos que están vinculados a recuerdos que amamos.
a momentos que no queremos soltar. Pero la pregunta es, ¿vale más esa memoria o la presencia de Dios? ¿Vale más ese símbolo o tu libertad espiritual? Jesús fue claro: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mateo 5:29. Esa no es una palabra literal, sino espiritual. Si hay algo en tu vida que te aleja de Dios, que se convierte en tropiezo, que es una puerta abierta al enemigo, entonces quítalo, aunque duela, aunque sea bonito, aunque tenga valor sentimental, porque nada de eso se compara al valor de tener un hogar lleno de la paz del Espíritu Santo. El enemigo no teme tus palabras vacías, él teme tu obediencia. Él teme cuando decides alinear tu vida entera con la palabra, porque cuando tú cierras las puertas, cuando tú limpias tu terreno, cuando tú tomas la autoridad en Cristo, entonces Él ya no puede seguirte, porque su legalidad fue quebrada, porque el pacto con las tinieblas fue cancelado, porque el Espíritu de Dios reina donde antes había sombra. Tal vez tú estás entendiendo ahora por qué sientes lo que sientes, por qué tu casa no tiene paz, por qué tu corazón está inquieto. No ignores esa voz, no calles esa inquietud. Pide al Espíritu Santo que te muestre lo que está escondido. Él es experto en iluminar lo que está en las sombras, y cuando Él te revele, no titubees. Haz lo que Dios te mande hacer, porque cada obediencia tuya es un paso hacia tu libertad. Hoy es el día en que muchas cadenas invisibles serán rotas. Hoy es el día en que ese espíritu que te seguía sin ser visto será confrontado por la luz, porque la sangre de Cristo no solo te limpia del pecado, también te libra de toda opresión. Pero tú necesitas decir: Señor, entra en mi casa y muéstrame todo lo que debe salir. Hay momentos en los que el enemigo no solo ronda nuestro entorno, sino que se atreve a entrar en el lugar más vulnerable de nuestras vidas, el sueño. Porque mientras el cuerpo descansa, el espíritu permanece despierto. Y es ahí, en la quietud de la noche, cuando muchas personas experimentan señales de que algo invisible los observa, los oprime o incluso los visita. Lo llaman pesadillas, lo atribuyen al estrés, lo justifican con 1000 razones, pero en lo profundo del alma saben que hay algo más, que esas imágenes no son solo sueños, que esas parálisis no son simples trastornos, que esa sombra que se siente en la habitación no es imaginación. Y la Biblia no guarda silencio sobre esto. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 16, está escrito: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen, en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios también habla en sueños. El cielo se manifiesta mientras dormimos. Pero si el cielo habla, también hay voces que intentan infiltrarse, porque donde hay revelación de Dios, el enemigo también quiere sembrar confusión. Muchas personas no comprenden que el sueño es un campo de batalla espiritual. No es solo un descanso físico, es un espacio donde el alma puede ser atacada o fortalecida. Hay quienes sueñan con serpientes, con persecuciones, con presencias oscuras. Hay quienes despiertan gritando, llorando, con el corazón acelerado, sin entender por qué. Y esto no es simplemente psicológico, muchas veces es espiritual. Porque cuando un espíritu te sigue, buscará manifestarse incluso cuando duermes, porque quiere alterar tu paz, perturbar tu descanso, desgastar tu alma desde lo más profundo. La parálisis del sueño es una de esas manifestaciones. El cuerpo queda inmóvil, la mente está consciente y se siente una presencia opresora. Algunos la describen como si algo se sentara sobre su pecho, como si alguien los observara de cerca, como si una sombra se deslizara por la habitación. Y aunque la ciencia le ponga nombres técnicos, el espíritu lo sabe. Hay algo allí que no es de Dios, porque el Espíritu Santo no paraliza,
no oprime, no aterra. Donde Él está, hay libertad, hay paz, hay descanso. No podemos callar sobre esto. No podemos seguir ignorando las señales que Dios está permitiendo para despertar a su pueblo. Porque si estas cosas se repiten, si cada noche es una guerra, si tu descanso ha sido reemplazado por el miedo, entonces algo está tocando tu vida espiritual. Y no es el plan de Dios que vivas así, porque está escrito en el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese es el diseño de Dios, que duermas en paz, que descanses sin temor, que tu cama sea lugar de refugio, no de batalla. Si eso no está ocurriendo, algo necesita ser quebrado en lo espiritual. Cuando un espíritu se presenta en tus sueños, muchas veces está buscando establecer pactos sin que tú lo sepas. Se presenta disfrazado, manipula la imagen de personas conocidas, utiliza emociones pasadas, escenarios del pasado, para confundir tu alma y sembrar miedo, tristeza, desesperanza. Pero cuando estás cubierto por la sangre de Cristo, ningún espíritu tiene permiso para tocar tu descanso. Y esa es la autoridad que muchos cristianos han olvidado ejercer. Se resignan a tener noches atormentadas, como si fuera parte normal de la vida, pero no lo es. Jesús no murió en la cruz para que tú vivas oprimido por espíritus mientras duermes. Él murió para que tú vivas libre, despierto o dormido. Y aquí es donde debemos entender que el descanso también se protege espiritualmente. Así como ungimos la casa, también debemos cubrir la cama en oración. Así como bendecimos a nuestros hijos en el día, también debemos orar por sus sueños. No es misticismo, es guerra espiritual. Porque el enemigo quiere sembrar desde la raíz, desde el subconsciente, desde la vulnerabilidad. Pero tú tienes poder en el nombre de Jesús. Puedes declarar antes de dormir: Señor, guarda mi mente, guarda mis pensamientos, que tus ángeles rodeen mi habitación, que tu presencia sea mi escudo en la noche. Y verás cómo el ambiente cambia. Verás cómo el temor se va. Verás cómo la paz entra como un río. Si has estado soñando con sombras, con ataques, con muerte, con persecución, no ignores esos sueños. Ora, pide discernimiento, busca dirección en la palabra. Y si es necesario, ayuna, porque hay opresiones que solo se rompen con ayuno y oración. Jesús mismo lo dijo en Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Eso no fue dicho por casualidad. Hay espíritus que son persistentes, que no se van con una oración rápida, que necesitan una confrontación espiritual seria. Pero no temas. Tú tienes armas espirituales poderosas en Dios. Tienes su nombre, tienes su sangre, tienes su espíritu. No estás solo, y si en tu casa hay niños o adolescentes con sueños perturbadores, presta atención. Ellos son más sensibles. Ellos sienten antes de entender. Ellos perciben lo que los adultos ignoran. No desestimes sus palabras. No les digas que es solo un sueño. Escúchalos. Ora con ellos. Proclama la paz de Cristo sobre sus camas. Porque el enemigo no respeta edades, pero sí respeta autoridad espiritual. Y tú, como padre, madre o guardián espiritual, tienes autoridad para cerrar cualquier puerta que haya sido abierta sin querer. La oscuridad no tiene poder donde la luz habita. Y si Cristo está en tu vida, su luz está en ti. Pero esa luz necesita ser activada por la fe, por la oración, por la renuncia a todo lo que se opone a la santidad de Dios. No aceptes vivir con temor cada noche. No aceptes esa parálisis como parte de tu rutina. Levántate en el poder de Dios. Declara guerra espiritual. Limpia tu entorno. Purifica tu alma. Y declara cada noche que Jesús reina también mientras tú duermes. Hoy es día de romper pactos que se establecieron en lo oculto. Hoy es día de declarar que tus noches serán territorio de Dios, no del enemigo. Porque el que te guarda no duerme.
Y mientras tú cierras tus ojos, hay un Dios que vela por ti, y ningún espíritu que te sigue podrá quedarse, porque la luz lo echará fuera. Cuando un hijo de Dios comienza a consagrarse con seriedad, cuando decide romper con la tibieza espiritual y se entrega por completo a la presencia del Señor, algo en el mundo invisible se agita. No es casualidad que los ataques aumenten cuando decides orar más, ayunar, cerrar puertas, leer la palabra con profundidad. Porque cada paso que das hacia la luz es una amenaza para las tinieblas que antes operaban cómodamente a tu alrededor. Y si hay un momento en que los espíritus que te siguen se agitan con más fuerza, es cuando tú comienzas a caminar con propósito. El enemigo no ataca a quien está dormido espiritualmente. Él ataca a quien está despertando. Y por eso, cuando decides consagrarte, de repente todo parece desordenarse. Los pensamientos se confunden, el cuerpo se cansa sin razón, aparecen distracciones, conflictos inesperados y una resistencia invisible se manifiesta cada vez que intentas orar o leer la palabra. No es coincidencia, es guerra, porque tu avance espiritual amenaza el control que esos espíritus ejercían sobre tu ambiente, tu mente y tus emociones. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, vemos que Jesús, después de ser bautizado y confirmado por el Padre, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. No fue antes del llamado, fue después. No fue cuando estaba distante, fue cuando estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el enemigo siempre se levanta cuando percibe que el cielo te está empujando hacia tu destino. Y esa tentación en el desierto no fue una simple prueba, fue una confrontación directa entre el poder de Dios y las estrategias del adversario. Jesús no estaba solo. Los cielos lo respaldaban, pero eso no impidió que fuera atacado. Eso nos enseña algo poderoso. Ser atacado no significa estar fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces es justamente lo contrario. Es señal de que estás caminando en la dirección correcta, porque si los espíritus que te seguían no resistieran tu avance, entonces no habría oposición. Pero cuando todo parece rebelarse, cuando lo espiritual se pone pesado, cuando los sueños se intensifican y las voces se vuelven más insistentes, ahí es cuando debes saber. Estás tocando una dimensión donde las cadenas se rompen, y aquí está la clave. No retrocedas, no cedas, no te detengas, porque lo que estás enfrentando no es más fuerte que aquel que te llamó. El mismo Jesús que venció al enemigo en el desierto ahora vive en ti. Y si Él lo venció con la palabra, tú también puedes vencerlo, pero necesitas estar armado, necesitas conocer las Escrituras, necesitas llenar tu corazón de verdad, para que cuando venga la mentira disfrazada de duda, tú puedas levantar el escudo de la fe y decir, escrito está. Hay quienes, al comenzar un ayuno, se sienten más atacados que nunca. Se enferman, se debilitan emocionalmente, su entorno se vuelve hostil. Pero eso no es motivo para parar, es motivo para persistir, porque cuanto más grande es la oposición, más cerca estás de una ruptura espiritual. Los espíritus que te siguen no quieren que avances, porque saben que si tú cruzas esa línea de consagración, ellos perderán el acceso que antes tenían. Por eso soplan pensamientos de desistimiento, provocan discusiones, levantan obstáculos. Pero todo eso es señal de que el cielo está abriendo un camino nuevo para ti. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas fueron golpeados y encarcelados no por hacer algo malo, sino por liberar a una joven poseída por un espíritu de adivinación. Ese espíritu había seguido a Pablo durante días, y aunque parecía inofensivo, el apóstol discernió su raíz y lo reprendió. ¿Qué sucedió? Una revolución espiritual. Fueron azotados, humillados, pero también fue en esa prisión donde ocurrió un terremoto sobrenatural y un carcelero se convirtió al Señor. Eso nos enseña que cuando enfrentamos espíritus que nos siguen, no debemos quedarnos en silencio. Debemos confrontarlos en el nombre de Jesús. Y aunque el conflicto aumente por un momento, la victoria será mayor.
No hay consagración sin guerra. No hay avance sin resistencia. Pero tampoco hay batalla sin respaldo cuando caminas con Dios. Él no permite que enfrentes nada que no puedas vencer con su ayuda. Pero necesitas discernir que muchas de las luchas que enfrentas, después de tomar decisiones espirituales, no son naturales. Son señales. Son reacciones del mundo espiritual que se agita porque el reino de Dios se está manifestando en tu vida. Por eso, cuando el peso se hace sentir, levántate con más fuerza. Cuando las voces se intensifiquen, responde con más palabra. Cuando la noche parezca más oscura, enciende más fuerte la luz de tu adoración. No estás siendo atacado porque estás débil. Estás siendo atacado porque estás avanzando. Porque hay cadenas que se están rompiendo. Porque hay generaciones que están siendo alcanzadas por tu obediencia. Porque lo que tú haces en lo secreto está provocando temblores en lo invisible. El enemigo sabe que no puede detenerte si tú no te detienes. Sabe que no puede poseerte si tú estás lleno del Espíritu Santo. Por eso recurre a la opresión, a la distracción, a la duda. Pero tú tienes que decidir. ¿Vas a retroceder o vas a resistir? ¿Vas a ceder o vas a declarar que tu vida les pertenece a Cristo y que ningún espíritu puede seguirte sin caer derrotado ante la presencia de Dios? Recuerda lo que está escrito en Isaías 59:19. Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Él mismo peleará por ti. Él se levantará cuando tú no tengas más fuerzas. Pero necesitas permanecer firme. Necesitas cerrar toda puerta. Romper todo pacto. Consagrarte con sinceridad. Porque no hay espíritu que resista a una vida totalmente entregada a Dios. Hoy es día de resistir. Hoy es día de permanecer. Hoy es día de declarar que el fuego que arde en tu altar no será apagado por ninguna sombra. Porque lo que comenzó en tu espíritu lo sustentará el cielo. Y aunque vengan noches difíciles, y aunque se levanten voces oscuras, hay una verdad que ninguna sombra puede negar. Tú eres templo del Dios vivo. Y donde Él habita, ningún espíritu puede permanecer. Una de las señales más desconcertantes y a la vez más ignoradas de que un espíritu te sigue es cuando comienzas a notar que las personas a tu alrededor reaccionan de formas inexplicables ante tu presencia. Personas que antes te trataban con cariño, de pronto se tornan frías. Relaciones saludables empiezan a llenarse de tensión sin motivo aparente. Gente con la que solías tener paz, ahora parece irritada solo por tu cercanía, y tú no sabes qué hiciste, no sabes qué dijiste, pero algo en el ambiente cambió. Este fenómeno no siempre tiene que ver con conflictos humanos. A veces, lo que está provocando esas reacciones no es lo visible, sino lo invisible, porque los espíritus que te siguen pueden también perturbar a través de otros. Influyen, alteran, distorsionan percepciones. Y tú, sin entenderlo, estás librando una guerra silenciosa con algo que no se ve, pero que se siente en cada conversación, en cada mirada, en cada silencio incómodo. Recordemos el episodio del endemoniado Gadareno. Cuando Jesús lo liberó, la gente del pueblo, en lugar de celebrar la sanidad, le pidió a Jesús que se fuera. ¿Por qué? Porque algo espiritual fue removido y eso incomodó. Las personas no pudieron explicarlo con lógica, pero sus almas sintieron la sacudida del mundo espiritual. Y eso sucede contigo también. Cuando portas la luz de Dios, no todos van a aplaudirte. Algunos se van a inquietar, otros se van a alejar, porque lo que está en ti confronta lo que habita en ellos. Hay personas que cargan heridas, traumas, pactos antiguos que nunca han sido quebrados. Y cuando tú llegas con la presencia del Espíritu Santo, esas cosas comienzan a agitarse. No porque tú seas malo, sino porque lo que portas es demasiado fuerte para que las tinieblas lo soporten. Por eso es que a veces tu presencia provoca resistencia, tu fe provoca rechazo. Tus palabras, aunque llenas de amor, generan incomodidad. Y eso puede ser doloroso, pero también es una señal.
Tú estás caminando en una dimensión donde lo espiritual no puede permanecer indiferente. No te confundas. Esto no significa que todos estén poseídos o bajo maldición, pero sí significa que hay reacciones que no nacen de la carne, sino del espíritu. Y necesitas discernir cuándo estás lidiando con una persona y cuándo estás lidiando con lo que influye a esa persona. Porque si no entiendes esto, te llenarás de culpa. Pensarás que tú eres el problema, pero no lo eres. El problema es que la luz siempre incomoda a la oscuridad, y donde hay alguien que porta la gloria de Dios, los espíritus que operan en lo oculto empiezan a manifestarse. El apóstol Pablo lo vivió muchas veces. En Hechos capítulo 13, cuando estaba predicando a un hombre llamado Sergio Paulo, un falso profeta llamado Elimas se levantó para oponerse. Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió con autoridad y lo dejó ciego por un tiempo. ¿Por qué esa reacción tan fuerte? Porque el Espíritu de Dios en Pablo confrontó al espíritu que operaba en Elimas. Y esa confrontación provocó una manifestación. No fue Pablo quien buscó el conflicto, fue el espíritu que no soportó la presencia de Dios en él. Y tú también vivirás eso. Hay personas que sin saber por qué, no querrán estar cerca de ti. No podrán mirarte a los ojos. Evitarán tu compañía, porque lo que hay en ti los desnuda espiritualmente. Y en lugar de buscar liberación, buscarán alejarse. No lo tomes como rechazo personal. Míralo con los ojos del espíritu. Entiende que tú portas algo que incomoda a lo que está oculto en otros, y que muchas veces un espíritu que te sigue también tratará de manipular a quienes te rodean para que se enfríen, se distancien, te ataquen sin razón. Es en estos momentos donde más necesitas permanecer firme en el amor de Dios. No te amargues, no te cierres, no devuelvas mal por mal, porque si lo haces, estarás operando desde la carne y eso abrirá una brecha. El enemigo quiere que reacciones con ira, con orgullo, con dolor. Pero el Espíritu de Dios quiere que respondas con discernimiento, con sabiduría, con compasión. Porque muchos de los que hoy te rechazan, mañana serán alcanzados por esa misma luz que hoy no comprenden. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú no puedes esconderte. No puedes apagar tu luz solo porque otros no saben cómo manejarla. Fuiste llamado para brillar, para llevar la presencia de Dios a lugares donde nadie más quiere ir, para ser una llama encendida en medio de tinieblas. Y eso implica oposición, implica miradas extrañas, implica puertas cerradas, pero también implica que estás haciendo temblar territorios que por años estuvieron dominados por espíritus de opresión. Cuando alguien te trate con desprecio sin motivo, ora por esa persona. Cuando sientas que te rechazan sin razón, proclama bendición. Porque tú no estás en guerra con carne ni sangre, sino con huestes espirituales de maldad. Y tu victoria no vendrá de discutir o de explicarte, sino de mantenerte en la presencia de Dios, de dejar que Él hable por ti, de confiar en que quien comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el fin. Sí, hay espíritus que te siguen, pero también hay un ejército de ángeles que te acompaña. Sí, hay lugares donde tu presencia genera conflicto, pero también hay corazones que están siendo transformados solo porque tú pasaste por allí. No dejes que el dolor del rechazo apague el fuego que Dios encendió en ti. No dejes que la oposición te haga olvidar el propósito. Sigue brillando, sigue caminando, sigue amando, porque cada paso tuyo en obediencia está quebrando estructuras invisibles. Y aunque no lo veas aún, hay cadenas cayendo. Hay ambientes siendo purificados. Hay espíritus siendo expulsados solo porque tú decidiste no retroceder. Hoy es día de discernir más allá de lo que ves, de entender que hay reacciones que no tienen explicación humana, que lo que sientes no es del todo emocional, que tu lucha es espiritual, pero también es una lucha ganada, porque Cristo ya venció, y si Él está en ti,
Ningún espíritu, por fuerte que sea, podrá prevalecer. Hay una señal que muchos no reconocen, pero que es una de las más peligrosas cuando un espíritu te sigue: la incapacidad de permanecer en paz. No se trata de un simple nerviosismo ni de una ansiedad natural, sino de una inquietud persistente, un peso invisible que recae sobre el alma, un torbellino de pensamientos que no te permite descansar, ni física ni espiritualmente. Cuando esa inquietud se convierte en tu estado habitual, cuando ya no puedes orar sin distracciones, leer la palabra sin cansancio repentino, adorar sin interrupciones internas, entonces algo está perturbando tu espíritu desde las sombras. Y eso no viene de Dios, porque uno de los frutos más claros del Espíritu Santo es la paz. No una paz fabricada por el ambiente, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que guarda el corazón aún en medio de la tormenta. Esa paz que cubre la mente aun cuando las circunstancias son adversas. Esa paz es una promesa de Dios. Y cuando desaparece hay que preguntarse: ¿quién o qué está robándomela? En Gálatas capítulo 5, versículo 22, el apóstol Pablo declara: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La paz no es solo un estado emocional, es un fruto espiritual. Es una evidencia de que el Espíritu Santo está gobernando en ti. Y si ese fruto está ausente, no ignores la señal. Examina tu ambiente, examina tus pensamientos, examina tu entorno espiritual. Porque puede ser que un espíritu te esté siguiendo, no para poseerte, sino para desestabilizarte, para apagar tu fuego, para sembrar confusión y debilidad sin que te des cuenta. Hay personas que, sin saberlo, viven bajo opresión constante. No hay descanso real, no hay enfoque, no hay deseo de buscar a Dios. Todo se vuelve pesado, lejano, frío. La Biblia parece sin sentido. La oración se vuelve una carga. La alabanza pierde su sabor. ¿Qué sucedió? ¿Dónde se rompió la conexión? ¿Cómo pasó de una vida encendida a una existencia apagada? Muchas veces esto sucede porque un espíritu ha comenzado a operar sutilmente. No entra gritando, entra susurrando. Se introduce a través del cansancio, de la rutina, del desánimo. Y una vez dentro, comienza a empujar al creyente hacia el letargo espiritual. Pero hay esperanza, porque así como el enemigo tiene estrategias, Dios tiene armas, y la primera es el discernimiento. Si tú puedes identificar que lo que estás sintiendo no es normal, entonces ya diste el primer paso hacia la libertad. Si puedes reconocer que tu falta de paz no proviene solo de lo externo, sino que hay algo más profundo operando, entonces puedes levantarte en autoridad. Puedes declarar: esto no me pertenece. Esta ansiedad no es mi herencia. Esta perturbación no es parte del reino al que pertenezco. Yo soy hijo de la paz. Yo fui llamado a la libertad. Yo tengo la mente de Cristo. Hay un relato poderoso en el libro de 1 Samuel, capítulo 16. El rey Saúl, después de desobedecer a Dios, fue visitado por un espíritu maligno que lo atormentaba. La paz lo abandonó. Su espíritu se volvió inestable. No encontraba reposo. Y la única forma en que hallaba alivio momentáneo era cuando David tocaba el arpa, porque la adoración, nacida de un corazón ungido, tiene poder para calmar tormentas espirituales. Pero eso era solo un alivio temporal. El espíritu volvía, porque la raíz no había sido sanada, porque el corazón de Saúl seguía alejado de la obediencia. Y eso nos enseña algo importante. No basta con buscar alivio emocional. Es necesario buscar sanidad espiritual. No se trata de poner música cristiana y esperar que todo se solucione. Se trata de consagrarse, de cerrar puertas, de rendir el corazón, de limpiar el alma de toda contaminación, porque lo que robó, tu paz no se irá hasta que tú te levantes con la autoridad que Cristo te ha dado. Y esa autoridad se activa cuando decides no vivir más como víctima,
sino como guerrero. El enemigo quiere que pienses que esto es normal, que todos viven así, que la ansiedad es parte de la vida moderna, que el insomnio, la confusión, el desgano son consecuencia de tu rutina. Pero eso es una mentira, porque donde el Espíritu de Dios habita, hay libertad. Y si no estás viviendo en libertad, entonces hay cadenas que necesitan ser rotas. Hay voces que necesitan ser silenciadas. Hay sombras que deben ser echadas fuera. Y no estás solo para hacerlo. Tienes al Consolador, tienes al Espíritu Santo. Él mismo está en ti para fortalecerte, para guiarte, para mostrarte lo que los ojos no ven. Pero necesitas escucharlo. Necesitas abrir espacio en tu día para oír su voz. Porque en medio del ruido, en medio del caos, su voz sigue siendo suave, sigue siendo clara, sigue siendo poderosa. Y si tú aprendes a escucharla, entonces podrás identificar qué pensamientos no vienen de Él, qué sensaciones son señales de opresión, qué atmósferas necesitan ser transformadas. Una vida llena del Espíritu no es una vida perfecta, pero sí es una vida guiada. Y cuando Él guía, incluso en medio de la batalla, hay paz. Incluso en medio de la tormenta hay descanso. Porque la paz de Dios no depende del ambiente, depende de su presencia. Y si su presencia está contigo, entonces puedes ordenar a toda sombra que te ha estado siguiendo. Hasta aquí llegaste. Esta mente no te pertenece. Esta casa no es tu morada. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tú no tienes lugar aquí. Decláralo con fe. Proclámalo con autoridad. Y haz lo que tengas que hacer para recuperar tu paz. Tal vez necesites ayunar. Tal vez necesites perdonar. Tal vez debas apagar ciertas voces, dejar ciertos lugares, cortar ciertas relaciones, pero vale la pena. Porque no hay nada más precioso que vivir en paz con Dios, que cerrar los ojos en la noche sin temor, que abrir la Biblia y sentir que el cielo habla, que orar y saber que Dios está escuchando. Hoy es el día en que tu paz será restaurada. Hoy es el día en que ese espíritu que te ha estado perturbando será desenmascarado y expulsado. Hoy es el día en que el fuego del Espíritu Santo purificará tu mente, tu casa, tu atmósfera. No aceptes menos que eso. No te conformes con una vida oprimida. Cristo murió para darte vida en abundancia. Y eso incluye tu paz. Llegamos al momento en que todo lo que fue revelado, discernido y confrontado necesita ser sellado con decisión espiritual. Porque no basta con saber que un espíritu te sigue. No basta con identificar las señales. No basta con reconocer los síntomas en tu casa, en tu alma, en tu entorno. Es necesario cerrar la puerta con firmeza. Es necesario trazar una línea espiritual y declarar: hasta aquí llegaste, no tienes más lugar. Esta vida le pertenece al Señor. A lo largo de esta palabra, el Espíritu Santo ha encendido luces en áreas que tal vez estaban en sombra. Te mostró la causa de sueños perturbadores. Te reveló cómo ciertas personas reaccionan espiritualmente a tu presencia. Te hizo ver que hay objetos, pensamientos, heridas y hábitos que pueden haber dado derecho a esos espíritus de seguirte. Y todo esto no fue para condenarte. Fue para darte armas. Fue para despertarte. Fue para ponerte de pie. Porque tú no fuiste creado para ser seguido por sombras. Fuiste creado para ser guiado por el Espíritu Santo. Fuiste llamado a caminar en la luz, a vivir en libertad, a ser una morada limpia donde la gloria de Dios repose. Pero eso solo es posible cuando decides vivir en total rendición. Cuando no, solo entregas tus domingos o tus momentos devocionales, sino tu casa entera, tus pensamientos, tus recuerdos, tus relaciones, tu descanso, tus palabras, tus puertas. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Este es el tiempo de derribar fortalezas, de quebrar pactos antiguos, de anular palabras que un día recibiste y que marcaron tu alma, de renunciar a toda compañía espiritual que no venga de Dios, porque mientras no rompas, seguirá persiguiéndote. Pero si rompes, la cadena se caerá, la atmósfera se limpiará, la presencia regresará con poder. Hay quienes han vivido toda una vida bajo opresión, y no porque no amen a Dios, sino porque nunca aprendieron a cerrar las puertas. Otros se acostumbraron tanto a la tormenta que piensan que es parte de su personalidad. Pero hoy, el Espíritu Santo vino a decirte, eso que sientes no eres tú. Esa tristeza constante, ese cansancio sin razón, ese miedo en la noche, no fueron sembrados por mí. Yo vine a darte libertad, dice el Señor. Yo vine a romper cadenas que no sabías que llevabas. Y cuando Dios revela, también libera. Cuando Él ilumina, también transforma. Pero espera una respuesta de ti. Él no va a entrar por la fuerza. Él golpea la puerta. Y si tú abres, Él entra. No con juicio, sino con fuego que purifica. No con condena, sino con un abrazo que restaura. Pero necesitas dejar de justificar lo que el Espíritu ya te mostró que debes dejar. Necesitas elegir la presencia de Dios por encima de cualquier apego, por encima de cualquier objeto, relación o costumbre. Porque nada vale más que la libertad que Cristo compró para ti con su sangre. Si tú has identificado hoy que un espíritu te ha estado siguiendo, ya sea a través de sueños, opresión en la casa, miedo, ansiedad, reacciones inexplicables de personas o pérdida de paz interior, es hora de tomar autoridad. No lo enfrentes con tus fuerzas, no lo ignores más, enfréntalo con la palabra. Declara en voz alta lo que Dios dice sobre ti. Cierra tus puertas espirituales con oración y ayuno. Limpia tu casa de todo lo que no glorifique a Cristo. Unge tus espacios. Dedica tus noches al Señor. Ora antes de dormir. Pon alabanzas. Coloca ahí la palabra de Dios como escudo en tu habitación y verás cómo la atmósfera cambia. Dios no te ha dado espíritu de temor. Te ha dado poder, amor y dominio propio. Y ese dominio es el que necesitas ejercer hoy. Porque tú eres más fuerte de lo que crees. No porque tú tengas la fuerza, sino porque el que habita en ti es más grande que el que está en el mundo. Y si Cristo está contigo, ningún espíritu, ninguna sombra, ninguna voz, ninguna cadena podrá permanecer. Porque donde Él pone su pie, todo lo demás tiene que retroceder. Y quizás, mientras escuchas esta palabra, hay lágrimas cayendo. Y no son lágrimas de miedo, son lágrimas de liberación, porque tu alma sabía que algo no estaba bien, porque tu espíritu clamaba por claridad. Y hoy el cielo respondió. Hoy el velo se rompió. Hoy la voz del Espíritu habló más fuerte que el ruido del enemigo, y tú has recibido luz, y esa luz es el inicio de tu libertad. Pero no dejes que esto quede en una emoción. Toma decisiones. Hoy mismo, esta noche, mañana al despertar. Haz limpieza espiritual. Haz confesión sincera. Habla con Dios como nunca antes y dile, Señor, si hay algo en mí, alrededor de mí, que esté permitiendo que espíritus me sigan, muéstramelo, y yo lo entregaré, porque prefiero perder lo que sea antes que perder tu paz. Lo que está por delante de ti es mayor que lo que has vivido. Dios te está llamando a una vida donde su espíritu te guía, no donde otros espíritus te perturban. Pero Él no puede compartir su morada. O limpias el terreno, o seguirás caminando entre dos mundos. Y esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Así que hoy es día de restauración. Hoy es día de autoridad. Hoy es día de declarar en voz alta que la sangre de Cristo cubre tu vida, tu casa, tu mente, tus sueños. Que todo espíritu que te seguía sin permiso se va ahora en el nombre de Jesús.
que toda presencia oscura se disuelve ante la luz del Espíritu Santo, que tú y tu casa servirán al Señor, y que a partir de hoy tu caminar será guiado por la paz de Dios, no por la sombra del enemigo, porque tú no estás solo, nunca lo estuviste. El que te llamó desde el vientre, el que te cubrió cuando ni sabías orar, el que ha estado contigo en cada noche larga, ese mismo Dios hoy extiende su mano y dice: levántate, ya no te sigue la sombra, te guía la luz, camina, porque el camino se ha abierto. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, invada tu casa, purifique tu mente y selle tu espíritu, que todo lo que te seguía quede atrás, y que a partir de hoy camines con la certeza de que el Señor va delante de ti, y que nada ni nadie podrá detener lo que Él ha determinado en tu vida. En el nombre de Jesús, amén.